Bien, pues hablemos el día de hoy de neumonía comunitaria. Esta neumonía, como su nombre lo dice, es una neumonía que no adquirimos en el hospital, que esta es la otra gran clasificación o el otro gran apartado de las neumonías. La neumonía comunitaria, pues como su nombre lo dice aquí, es aquella en la cual el paciente adquiere la neumonía en otro lugar que no sea el hospital. Entonces, no hospitales, no contacto con centros de diálisis, no contacto con ningún tipo de clínica, como por ejemplo clínica de heridas o clínica de catéteres o alguna otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, quimioterapias o una de estas cosas, pues eso excluiría el diagnóstico de neumonía comunitaria. La frecuencia en Estados Unidos es alta, ven ustedes aquí como tenemos entre 1.5 y 14 casos por cada 1000 personas al año y pues es mucho el costo que te llegamos a tener por neumonías adquiridas en la comunidad y vean aquí cómo es la principal causa de hospitalización, pero también de muerte hospitalaria o muerte a nivel del mundo. Si quisiéramos asociar algún tipo de factor de riesgo y su asociación etiológica o pistas etiológicas y la asociación de riesgo, entonces tenemos que pensar en que todas las neumonías, el punto de entrada es vía aérea superior, e incluyendo también vía aérea superior por vía orofaringia, que podemos tener broncoaspiración. Y entonces si hablamos de exposición a conejos, se ha visto mucho que la neumonía está asociada a Francisella tularensis, que si tengo exposición a granjas, porque el paciente es un granjero, Coxiella burnetii es muy frecuente, al igual que si yo tengo contacto por algún motivo con heces de pájaro, por ejemplo esta gente que anda en los parques aventando alimento a los pájaros, a las palomas, o yo me dedico a la espeleología, me meto a cuevas, ¿verdad? En Yucatán, por ejemplo, entonces yo puedo tener Histoplasma capsulatum como causa de una neumonía y yo tendré que pensar en eso si es que tengo un paciente que se dedica a eso y llega conmigo con datos de neumonía. Al igual que si yo tengo a alguien que cuida aves, en este caso, pues me refiero a los investigadores, por ejemplo, que cuidan aves, a la gente que tiene pájaros, que tiene en sus casas pájaros, ¿verdad? Que se dedica a vender, no sé, o comercializar pollos vivos, entonces es posible que pueda llegar a tener una neumonía por Chlamydophila psittaci. Y en el caso de la broncoaspiración es muy interesante el hecho porque yo puedo tener una broncoaspiración, tener un atragantamiento de comida o alimento y se ha visto que muchas veces los anaerobios orales llegan a la vía aérea respiratoria por este medio, por broncoaspiración y entonces causan neumonías al igual que los gram negativos. Un caso típico es el alcoholismo, el cual el paciente al tener una gran ingesta de alcohol llega a tener entonces estados neurológicos deteriorados, con lo cual puede llegar a vomitar y muchas veces vomita sobre su misma cara, estando él acostado boca arriba, y esos son datos francos de una broncoaspiración. Entonces también hay que tener en cuenta esto, clásico que llegan a tener infecciones por Klebsiella pneumonia y también por llegan a tener un tipo de expectoración muy característica que le llamamos jalea en grosella o mermelada de grosella. Es típico del paciente que tenga alcoholismo. Si yo asocio a un paciente que nunca estaba en el hospital o no tiene por qué estar en el hospital, pero tiene VIH, es posible que tenga una neumonía asociada a comunitaria por Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformas, micobacterias, y también incluso si yo tuve algún contacto con bioterrorismo, que no ocurre en México, pero ocurre en otros países, podemos tener neumonías por Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis también, o también otros dos cosas importantes, ¿no? El paciente con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha visto que muy frecuentemente llegan a tener neumonías por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y esto es algo que ustedes ya han visto frecuentemente. Posiblemente les hayan ya comentado a algún familiar que ha tenido una gripa y que de repente tiene datos de tos, fiebre, expectoración, de cambio de coloración, en fin. Entonces esto le llamamos una infección concomitante viral y después una neumonía. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente las infecciones virales dejan al sistema inmunológico muy devastado y dan cabida a que las bacterias, pues cualquiera entren. Las más frecuentes son Staphylococcus aureus y también Streptococcus pneumoniae. Si por otro lado, por ejemplo, otra asociación de tipo epidemiológica, los viajes en el barco o en barcos, se asocia mucho neumonías por Legionella pneumófila, y en el caso de los abscesos pulmonares se ha asociado el hecho de que cursen con neumonías por Estafilococo dorado, meticilino resistente, anaerobios orales, hongos, bacterias típicas o atípicas, o también en caso de pues, tuberculosis. Entonces, como ven aquí, hay dos tipos de neumonías por el agente que llegamos a clasificarlo, ¿verdad? Por el agente etiológico.
Unas son las neumonías típicas y otras son las neumonías atípicas. Típicamente las neumonías deben ser causadas por Streptococcus y esta es la primera causa etiológica de las neumonías típicas, al igual que Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis en segundo y tercer lugar. Neumonías atípicas hay muchos microorganismos, prácticamente todos serán en pacientes que están inmunocomprometidos y podemos considerar rinovirus, influenza, micoplasma, neumonía como los tres principales, pero hay muchas causas dependiendo del estado del paciente inmunológico. Veamos entonces un poquito más de epidemiología. Ven ustedes acá como ya hemos comentado, en la imagen ustedes pueden ver a alguien ya mayor, 65 años o más, es cuanto más frecuente sea este tipo de neumonía. En el mundo será más en hombres que en mujeres, es más frecuente obviamente en invierno y bueno, el costo en dólares, en pesos es alto y ustedes pueden ver aquí que 30% de ellos van a requerir hospitalización. La mortalidad en el mundo no ha cambiado mucho. En ese sentido, ven ustedes la mortalidad en 7.3% a nivel de Estados Unidos, pero en el cono sur y en México tenemos un 13.3% de mortalidad, es decir, nos mueren más pacientes con neumonía y en Europa es el 9.1% de mortalidad. La mortalidad por cualquier causa en pacientes con neumonía aquí en la comunidad pues es hasta de un 28%, dependiendo de la región del mundo de la que estamos hablando. Y en este comparativo de la mortalidad a nivel mundial, comparan esto prácticamente 20 años, son 19 años en la comparativa desde el 2000 hasta el 2019, en la cual ven ustedes aquí las infecciones respiratorias ocupan el cuarto lugar y como ven acá de este lado pues la infección pues sigue avanzando de 2000 hasta el 2019. En México, de acuerdo a los últimos datos que tenemos censados por el INEGI en 2019, la neumonía, que aquí ustedes pueden ver, se asocia también o se conjunta a la influenza, que es una neumonía típica, y una neumonía comunitaria, ocupan el octavo lugar de mortalidad por sexo, esto a nivel pues nacional. Y en el caso de los hombres, ocupan el quinto lugar, y en el caso de las mujeres, perdón, el octavo lugar, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres ocupan el deshonroso quinto lugar. Es decir, en México fallecen más mujeres de neumonía que en el caso pues, de los hombres, que es el octavo lugar. Bien, siguiendo con esto, en el diagnóstico ya les he comentado que hay dos tipos de neumonías típicas y neumonías atípicas. Lo típico de una neumonía es que tengan tos, fiebre, disnea, dolor torácico, pleurítico y la tos sea con un tipo de expectoración, sea verde, amarillenta, que indique finalmente que hay un proceso bacteriano y un proceso de destrucción por parte de macrófagos. A la exploración física es típico que se encuentre fiebre, taquicardia, taquipnea como una respuesta sistémica al trauma. Además de esto, con una reducción en la saturación de oxígeno por la ocupación alveolar que existe por el moco y también datos de un síndrome de consolidación que clínicamente ustedes pueden ver aquí que se ve o se diagnostica clínicamente por incremento en vibraciones vocales, materias de la percusión, un movimiento vesicular disminuido, roncos y egofonía. Fácil, ¿verdad? Esto ya lo han visto anteriormente en clínicas. Pero hay otro tipo de presentación. La presentación atípica, bien que también será por microorganismos atípicos, en el cual el paciente, sobre todo en ancianos, pues no tienen lo que hemos visto acá. No tienen tos, fiebre, disnea, dolor torácico, sino que tienen delirios, cefalea, mialgias, náuseas y vómitos. Como lo que ocurre muchas veces en la neumonía por virus, en este caso el SARS-CoV-2, que cursa con alguna de estas cosas, mialgias, náusea, vómito, cefalea. De este lado vean ustedes aquí cómo les he puesto algunos microorganismos atípicos también. Hemos visto nuevamente aquí lo típico es que tengan, en primer lugar, sean causados por Streptococcus pneumoniae, después Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Aquí ustedes pueden ver los signos, pero aquí ustedes pueden ver una larga lista que es incluso 3 veces más larga que esto de agentes atípicos, como rinovirus, influenza, micoplasma, clarium lamidófila, Legionella, Pneumofilia, Haemophilus A, Haemophilus B, para influenza, virus sistema respiratorio, metaneumovirus, adenovirus 4 y 7, para influenza, hongos, entre otros muchos microorganismos que la lista es mucho más larga. ¿Por qué es atípica? Porque no tienen los datos típicos clínicos, sino que tienen taquipneas, stertores, férmico vocal incrementado, respiración bronquial egofónica, diarrea, talgia, incluso exantemas, que no es típico que el paciente con neumonía presente exantemas, pero es típico que presente un exantema multiforme o un eritema multiforme el paciente con neumonía por micoplasma, por ejemplo, o que tenga un exantema en desorden, así se llama, en paciente que tenga citocosis.
Incluso ven ustedes acá hemoptisis o esplenomegalia. Tampoco es típico que pase en pacientes con neumonías de tipo típico. Para ello, se ha dicho siempre que el diagnóstico pues finalmente es complicado. No es sencillo, aunque podemos dividir fácilmente neumonía típica. A veces entonces el criterio diagnóstico no puede ser claro. Y por eso es que la ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, ha dicho que son tres cosas las que tenemos que tener para llegar a tener un diagnóstico de neumonía. Uno que es la clínica, ya sea típica o atípica, más aparte una biometemática que puede considerarse con leucocitosis, ya sea neutrofilia o linfopenia, y una imagen de rayos X que persista en el tiempo. Esto es lo que hace el diagnóstico de neumonía según la Sociedad Americana de Tórax. En el caso de la biometremática, además de esto, ¿verdad? Que es muy sencillo llegar a hacerlo en el hospital, tenemos que obtener esputo, se sugiere poder obtener un esputo para llegar a tercera tinción de Gram, cultivo, para llegar a tener pues el origen de la bacteria, y de la neumonía, perdón, y también en pacientes hospitalizados, pues hay que hacer hemocultivos e incluso en algunas ocasiones hay que hacer una PCR multiplex para poder detectar virus y bacterias de una forma mucho más rápida, y esto da resultados en el 86% de los casos. Hay otros estudios que no se hacen en todos los pacientes. Se hacen en pacientes que estén inmunocomprometidos, como por ejemplo aquellos que utilicen algún tipo de inmunosupresor. El clásico es el esteroide, en patologías por ejemplo de la colágena, lupus eritematoso, artritis reumatoide, en fin, muchas patologías de estas, en las cuales que hay que buscar antígenos para legionela en orina, por ejemplo, hay que buscar antígenos antineumocócico y hay que buscar incluso la presencia de tuberculosis mediante el estudio de Barr, en el cual pues podemos detectar o descartar la tuberculosis. Esto solamente ven ustedes aquí si se sospecha, ¿correcto? Bien, en la placa de rayos X el diagnóstico también llega a ser interesante. Hemos dicho que el diagnóstico se hace según la ATS de acuerdo a la clínica, laboratorio y también por imagen. En el caso de los laboratorios de la imagen, ustedes encontrarán infiltrados lobulares en un solo lóbulo, por ejemplo, clásicamente por Streptococcus pneumoniae, que es lo más frecuente, o por legionela. La legionela neumofilia, ya saben ustedes que no es una neumonía típica, es una neumonía atípica, pero llega a veces a cursar o causar ese tipo de infiltrados muy localizados. Y las neumonías que son difusas o bilaterales, como en este caso, dos neumonías una de otro lado, a veces se consideran atípicas o también son datos típicos de neumonías virales, aunque, por ejemplo, en el caso del Pneumocystis jirovecii, la radiografía llega a ser normal, como ustedes pueden ver de este lado. Realmente no se encuentran muchos infiltrados, al menos en la placa de rayos X, pero es que es muy insensible, no se puede hacer diagnóstico con rayos X, pues es que hacemos una tomografía de tórax en la cual encontramos una enfermedad intersticial difusa. Y eso puede ocurrir en el caso de Pneumocystis jirovecii. Bien, el diagnóstico de neumonía no solamente se da por clínica, por laboratorio, por radiografía, sino que aparte de eso tenemos que hacer este tipo de scores. Aquí les presento el score CUP65, que es un score que nos ayuda a decidir qué vamos a hacer con el paciente, además de que diagnostica al paciente con neumonía, nos ayuda a distinguir qué haremos con él. La C de confusión o urea, frecuencia respiratoria es la R, B de presión arterial, vean ustedes aquí, menos de 90-60, y todo paciente que tenga más de 65 años de edad tendrá un punto. Sumamos puntos y de acuerdo al puntaje que tengamos, entonces tenemos desde 0 a 5 puntos, y de acuerdo a esto entonces podemos manejar al paciente de acuerdo ambulatorio, las primeras del 0 a 1 punto. Si tenemos 2 puntos hay que hospitalizar al paciente, y si tenemos de 3 a 5 puntos hay que considerar incluso la terapia intensiva, porque ustedes ven aquí la mortalidad llega a ser muy alta, desde el 17% hasta el 57%, ya prácticamente 60% de mortalidad. Esta es la clasificación más sencilla, es más específica que incluso esta otra que les muestro acá, que es la clasificación por PORT o PCI, que es un índice de severidad de neumonía. Y ven ustedes aquí, pues lo hizo un equipo de investigación acerca del desenlace de los pacientes con neumonía, y entonces también tiene varios valores, que esta no es fácil de hacer en la cama, esta hay que tener un calculador automático por internet, o tenerlo pues en una tabla por escrito y ir sumando puntos. ¿Qué características tiene? Pues sumamos sexo, de acuerdo al sexo tenemos ciertas características, factores demográficos, comorbilidades, neoplasias, en fin, exploración física. Esto se parece mucho a CUP65, ¿verdad? Datos analíticos por gasometría, sodio, glucosa, hematocrito, la presión parcial de oxígeno, incluso si llegamos a tener derrame pleural paraneumónico, suman 10 puntos. Todo esto que hace una sumatoria de puntos totales, desde 0 hasta más de 130 puntos, y de acuerdo a ello tenemos desde clases 1 hasta 5 de PORT. ¿Para qué es importante esto? Para saber qué vamos a hacer con el paciente.
desde por 1, por 2, paciente manejo ambulatorio, y por 3, paciente quizás ingreso breve en estancia corta, ambulatoria en el hospital, pero definitivamente un paciente con 91 a más de 130 puntos debe ser ingresado al hospital. Pero no solamente eso, es posible que nuestro paciente esté tan mal que pueda requerir incluso una terapia una estancia en terapia intensiva. Es por eso que la ITSA, que es la Sociedad Americana de Infecciones, y también la ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, ha indicado cuándo tengo que hospitalizar a un paciente, y esto es cuando tengo un punto mayor o 3 puntos menores de sus criterios. Bien, un criterio mayor significaría paciente en choque séptico, un criterio mayor significaría un paciente con ventilación mecánica, o 3 criterios menores serían cualquiera de estos 3, bueno, de estos 9 que ustedes ven acá. Yo tendré que sumar 3 de estos criterios para poder sumar entonces un criterio de gravedad y tener que hospitalizar al paciente. No se puede tener un diagnóstico si yo de hospitalización o de gravedad o de severidad, como dice aquí, si yo tengo solamente 3 criterios menores, digo 2 criterios menores, yo tengo que tener un criterio mayor o 3 menores para yo poder decir paciente tiene severidad, ¿ok? Y yo tengo que hospitalizar al paciente. De acuerdo a esto también se han hecho otras clasificaciones como las que les muestro de este lado, la SMART-CoV, que es una clasificación para ver si el paciente va a requerir terapia intensiva, y prácticamente ustedes ven aquí SMART-CoV significa todo esto: S de presión sistólica, A de afección multilobar, la A es de la albúmina menos 3.5, que es un factor predictivo o factor pronóstico de mal pronóstico. La R es frecuencia respiratoria, la T de taquicardia, C de confusión, oxigenación y P de pH. ¿Okay? Aquí la frecuencia respiratoria ustedes van a ver que está ajustada de acuerdo incluso a la edad, más de 25 menos, o más de 30, de acuerdo a la edad, menos de 50 años, más de 50 años de edad. Y también la oxigenación de acuerdo a si tenemos una presión parcial de oxígeno o una saturación por oxímetro de pulso o una relación PaFi-O2, que esto ya es un poquito más avanzado. De acuerdo a esto, entonces 0 a 2 puntos, aunque es de bajo riesgo de necesidad, puede incluso requerir terapia intensiva, pero la necesidad de terapia intensiva es de bajo riesgo. Es posible que de 3 a 4 puntos el riesgo sea moderado, el riesgo alto y el riesgo muy alto, pues hay que tener cuidado porque estos pacientes incluso no deben de pasar a hospitalización, directamente tendrían que pasar a terapia intensiva. ¿Con qué me puedo confundir el diagnóstico? Bueno, yo tengo una neumonía, pero puedo confundirme con insuficiencia cardíaca, una neumonitis, edema pulmonar, embolia séptica, tumores malignos, inhalación por cuerpos extraños, un infarto pulmonar. Me pueden dar también datos característicos de una neumonía tanto típica como atípica. ¿Okay? Y bien, y si yo ya tengo el diagnóstico correcto, bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, esto lo veremos en la clase cuando analicemos los antibióticos. Nos vemos.